Cuando por fin sus abogados pudieron abrir los libros de su fortuna, calculada por la prensa de la época en más de $70 millones, descubrieron algo que nadie esperaba. Casi no quedaba nada. El dinero se había esfumado, y con él se esfumó también la paz de una familia que durante 24 años más se iba a destrozar en los tribunales por lo que quedaba de aquel imperio. Tú lo viste 1000 veces en la pantalla. Lo viste hablar y hablar sin decir absolutamente nada, y aún así, hacer reír hasta al hombre más serio de la casa. Lo viste como el símbolo de México, el pelado entrañable que le ganó la partida a los ricos con puro ingenio. Pero lo que nadie te contó, lo que las revistas de sociales de aquellos años prefirieron guardar en un cajón, es la historia de las traiciones que rodearon a Mario Moreno, el hombre que se escondió detrás de Cantinflas. Esta es esa historia. Y te advierto desde ahora, no vas a volver a ver sus películas de la misma manera. Imagina la Ciudad de México de 1911, un barrio pobre, apretado, ruidoso, cerca de Tepito, donde las familias se apilaban en vecindades de patio común y la miseria era el paisaje de todos los días. El agua se cargaba en cubetas, la luz eléctrica era un lujo de otros barrios, y los niños aprendían a sobrevivir mucho antes de aprender a leer. Ahí, en el seno de una familia de 14 hijos, de los cuales solo 8 lograron sobrevivir a la infancia, nació el sexto vástago de un cartero llamado Pedro Moreno Esquivel y una mujer llamada María de la Soledad Reyes Guízar. Lo bautizaron como Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Nadie en ese cuarto de vecindad, con la ropa tendida entre los patios y el ruido de los vecinos filtrándose por las paredes delgadas, hubiera imaginado que ese niño, hijo de un empleado de correos, terminaría comiendo en la mesa de presidentes y codeándose con estrellas de Hollywood. Pero el camino hasta ahí no fue el cuento de hadas que después vendieron las revistas de sociales, ese relato pulido de esfuerzo y virtud que tanto le gustaba repetir a la prensa oficialista. Fue, antes que nada, un camino de hambre, un camino de zapatos rotos y estómagos vacíos, de esos que en México casi nadie cuenta completos porque duelen demasiado. De niño y de joven, Mario Moreno pasó por todos los oficios que puede pasar un hombre pobre en una ciudad que no perdona. Fue ayudante de zapatero, fue limpiabotas, fue mandadero, fue cartero como su padre, fue taxista, trabajó en un billar, se subió a un ring como boxeador, encajando golpes que después, según contaba entre risas en sus años de fama, le sirvieron para aprender a caer sin perder la dignidad. Y hasta se vistió de luces para torear, aunque sin demasiada fortuna en el ruedo. Cada uno de esos oficios, cada una de esas humillaciones silenciosas de un muchacho que solo quería comer, terminaron convertidas más tarde en material de comedia, en un chiste bien contado sobre un pasado que, en el momento en que lo vivió, no tuvo nada de gracioso, porque el personaje que el mundo conocería como Cantinflas no nació en un estudio de cine con guionistas de traje y máquina de escribir. Nació en las carpas de circo de los barrios pobres, esos escenarios improvisados de lona donde el público no perdonaba un silencio y un actor tenía que llenar el aire como fuera, aunque no tuviera nada preparado. Ahí, entre carpas mal iluminadas y públicos hambrientos de distracción, Mario Moreno aprendió a improvisar, a hablar sin parar, a llenar el vacío con palabras que sonaban a discurso solemne, pero que, si las analizabas con cuidado, no decían absolutamente nada. Ese truco, ese vicio del lenguaje que después el pueblo bautizaría como cantinflear, nació de la necesidad más pura de sobrevivir en un escenario, no de ningún plan maestro de un genio calculador. Eso vino después, con el dinero, con la fama, con el poder. De la carpa pasó al teatro de revista, y del teatro de revista, casi sin darse cuenta, al cine. Y ahí ocurrió el milagro. México estaba entrando en lo que hoy conocemos con nostalgia como la época de oro, ese tiempo en que las salas de cine eran templos, las funciones se anunciaban con luces de neón en el centro de la capital, y los actores eran semidioses a los que la gente esperaba durante horas solo para verlos bajar de un automóvil. Cantinflas se convirtió, casi de la noche a la mañana, en el ídolo de los pobres. El pelado que hablaba enredado, con las manos siempre inquietas y el pantalón caído.
pero que siempre, al final, le ganaba la partida al rico, al político engolado, al abogado que hablaba en latín para confundir al ignorante. Películas como Ahí está el detalle o Si yo fuera diputado no eran solo comedias. Eran para millones de mexicanos que salían de esas mismas vecindades pobres, una especie de justicia poética que la vida real casi nunca les daba. Se vieron reflejados en él como en un espejo generoso. Y ahí, en ese amor multitudinario, en ese cariño casi religioso de todo un pueblo, empieza también la parte de la historia que a Mario Moreno más le costó controlar, porque cuanto más grande se hacía el personaje en la pantalla, más pequeño se volvía el espacio que le quedaba al hombre detrás de él. Y ese hombre, decían quienes lo conocieron de cerca, ya no era el muchacho humilde de la vecindad, que soñaba con un plato de comida caliente. Era otra persona, alguien mucho más ambicioso, mucho más calculador de lo que la pantalla, con su ternura fabricada cuadro por cuadro, jamás dejaba ver. En 1934, el mismo año en que se casó con una joven de origen ruso llamada Valentina Ivanova Zubarev, hija de un empresario circense, un grupo de actores mexicanos decidió organizarse. Nació así la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, un sindicato pensado para proteger a un gremio que hasta entonces estaba a merced de los productores. Entre los fundadores estaban nombres como Fernando Soler, María Teresa Montoya, Jorge Mondragón, un joven llamado Jorge Negrete, que apenas empezaba a labrarse un nombre como el galán cantante de las películas rancheras, y estaba también Mario Moreno, Cantinflas, el cómico querido por el pueblo, y Negrete, el charro cantor idolatrado por las mujeres. Se convirtieron en los dos rostros más visibles de esa lucha sindical. Durante años trabajaron codo a codo, encabezaron huelgas, se enfrentaron al poderoso líder de la Confederación de Trabajadores de México, un hombre que manejaba el destino laboral de todo el país con mano de hierro. Se sentaron incluso frente al propio presidente de la República para exigir mejores condiciones para los actores. Puertas afuera, la imagen era perfecta. Dos ídolos del pueblo, unidos por una causa noble. Pero puertas adentro del sindicato, la historia era otra. Y aquí empieza el primer secreto que la nostalgia prefirió tapar con la manta de los buenos recuerdos. Cantinflas ocupó la Secretaría General de la ANDA entre 1942 y 1944, con la venia de un pueblo que lo veía como el defensor natural de los actores humildes, de los extras, de los técnicos que nadie mencionaba en los créditos. Cuando llegó el momento de las nuevas elecciones, quiso repetir en el cargo, y perdió. Perdió frente a Jorge Negrete, el mismo hombre con el que había peleado hombro con hombro en las huelgas de los años anteriores, y lo que debía haber sido una simple alternancia democrática dentro de un sindicato, algo que en cualquier gremio sano se resuelve con un apretón de manos, se convirtió, según cuentan quienes estuvieron ahí, en el inicio de un resentimiento que Cantinflas jamás pudo disimular del todo. Negrete fue reelegido en 1949, consolidando un poder dentro del sindicato que Cantinflas, con toda su fama de cómico querido, no lograba igualar puertas adentro. La rivalidad estalló públicamente en 1953, durante una asamblea que se suponía debía discutir el caso de una actriz llamada Leticia Palma, acusada de haber sustraído un expediente de las propias oficinas del sindicato para librarse de un pleito por incumplimiento de contrato. Ella, además, acusaba a Negrete de haberla agredido. Negrete, ya como secretario general, quiso aplicarle a Palma una sanción ejemplar frente a toda la asamblea. Cantinflas, en cambio, tomó la palabra para defenderla, y lo que siguió fue un cruce de acusaciones y reproches que subió de tono frente a todo el gremio reunido. Dos hombres que el país veía como aliados en la misma causa, como hermanos de lucha, gritándose delante de sus propios compañeros de trabajo, dejando ver ante todos que la unidad que vendían en las revistas de espectáculos era, en el mejor de los casos,
una tregua incómoda sostenida por conveniencia mutua. Negrete murió meses después, en diciembre de ese mismo año, sin que la relación entre ambos se hubiera reparado jamás. Cantinflas siguió siendo, para el pueblo, el defensor de los humildes, el que peleaba por el actor de a pie. Nadie contó, en ese entonces, que puertas adentro había sido un hombre de ambición feroz, dolido por una derrota electoral, que jamás digirió del todo, dispuesto a pelear el poder del sindicato con las mismas uñas con las que peleaba un papel protagónico frente a las cámaras. Y si esa fue la primera grieta en la estatua, la segunda estaba a punto de resquebrajar algo mucho más íntimo. Algo que Cantinflas guardaría en secreto durante el resto de su vida y que solo saldría a la luz cuando ya no estuviera ahí para explicarlo. Valentina y Mario llevaban ya más de 20 años de matrimonio cuando terminaron de aceptar, con un dolor que ninguno de los dos supo manejar en público, que no podían tener hijos propios. Para un hombre que había construido su fama entera sobre la imagen de un pueblo que lo quería como a un hijo, la esterilidad fue una herida silenciosa que lo persiguió durante años. Se dice que bebió más de la cuenta en esa época. Se dice que cayó en una tristeza profunda, una de esas depresiones que en aquellos años ni siquiera tenían nombre y mucho menos tratamiento, y que un hombre público simplemente tenía que aprender a cargar solo, sonriendo frente a las cámaras al día siguiente como si nada. Lo cierto es que, mientras buscaba consuelo en cualquier parte, mientras el país lo aplaudía de pie en cada estreno y las revistas lo pintaban como el esposo ejemplar de una historia de amor rusa y romántica, Cantinflas mantenía relaciones fuera de su matrimonio. Y en 1959, en un hotel de la Ciudad de México, conoció a una joven turista estadounidense llamada Marion Roberts. Según se contó después, la muchacha se había quedado varada sin dinero en aquel hotel, después de que sus propios acompañantes de viaje la abandonaran a su suerte, y alguien del personal, sabiendo la fama de generoso que tenía el actor con quien lo necesitara, le sugirió que buscara su ayuda. Fue así como sus caminos se cruzaron. De ese encuentro, de esa mezcla de necesidad y oportunidad, nació un hijo. Aquí, escucha bien, porque esto es lo que nadie te contó en la escuela ni en las revistas de espectáculos de aquella época. El niño nació en 1960, y Cantinflas, junto con Valentina, decidió presentarlo ante el mundo entero como el hijo adoptivo que la pareja siempre había soñado tener, fruto de la generosidad de dos esposos estériles que por fin cumplían su sueño de ser padres. Esa fue la versión oficial, la versión bonita, la versión que durante décadas repitieron periódicos, biografías autorizadas y hasta la propia familia. Pero la verdad que Cantinflas se llevó consigo en silencio, era otra. El niño, al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova, llevaba en las venas la sangre de su padre biológico, y la madre verdadera, aquella joven norteamericana llamada Marion Roberts, que había accedido, quién sabe bajo qué condiciones, a renunciar a su propio hijo. Se quitó la vida en diciembre de 1961, apenas un año después de haber entregado a su bebé. Detente un segundo en esa imagen. Mientras Cantinflas sonreía en las portadas de las revistas de espectáculos como el padre feliz que por fin había encontrado la paternidad junto a su amada Valentina, la mujer que había dado a luz a ese niño se apagaba sola, en algún lugar, cargando un secreto que la sociedad de esa época jamás le hubiera perdonado a ella, aunque a él se lo perdonara todo. Nadie le puso un micrófono enfrente. Nadie escribió sobre su dolor, sobre la soledad de haber entregado a su propio hijo para que otra mujer lo criara con el apellido de un ídolo nacional. La historia que se contó, la única que llegó a las portadas, fue la del actor generoso y su esposa estéril, que por fin rescataban a un huérfano de la calle. Un cuento perfecto para vender ternura en cada aniversario del actor. La verdad, silenciada durante años, silenciada incluso después de que Cantinflas muriera, es la de una mujer sacrificada, borrada del relato.
para sostener la imagen impecable de un hombre público que jamás tuvo que rendir cuentas por lo que había hecho. Ese es el primer gran giro de esta historia. Y créeme, no es el único, ni tampoco el más doloroso que vas a escuchar esta noche. Porque mientras Cantinflas construía en privado esta doble vida, guardando bajo llave la verdad sobre su hijo, mientras el niño crecía llamándolo padre sin sospechar nada, en la pantalla se convertía en algo mucho más grande que un simple actor mexicano. Cruzó la frontera. Llegó a Hollywood, ese lugar que hasta entonces parecía reservado casi por completo a los rostros anglosajones. Protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, una producción que lo catapultó a la fama internacional y que le valió 2 nominaciones al Globo de Oro como mejor actor. Compartió cartel con estrellas norteamericanas que hasta entonces solo había visto en la marquesina de los cines de su barrio. Se codeó, según contaban las revistas de la época, con una mezcla de orgullo y asombro nacional, con el mismísimo Charles Chaplin, quien llegó a referirse a él como el comediante más grande que había visto trabajar. Piénsalo un momento, el pobre de Tepito, el que había limpiado zapatos y repartido cartas para sobrevivir, terminó siendo elogiado por el hombre más admirado de la comedia mundial. El pobre de Tepito ya no era solo un ídolo mexicano, era, ante los ojos del mundo entero, un genio universal de la comedia, una especie de embajada ambulante del orgullo nacional. Y cuanto más crecía esa imagen dorada, más protegido quedaba, puertas adentro, el hombre que la sostenía. Porque a un genio nadie le pregunta por sus deudas morales. A un genio, mientras siga haciendo reír a las masas, se le perdona prácticamente todo. Y sin embargo, había una mujer que durante 20 años esperó que ese genio cumpliera una sola promesa. Se llamaba Joyce Jett, era estadounidense y mantuvo con Cantinflas una relación que se extendió durante 2 décadas, alimentada, según ella misma declaró después ante un juez, por promesas repetidas de matrimonio que jamás se cumplieron. 20 años. Piensa en todo lo que le entregó una mujer a un hombre que ya era, para entonces, uno de los actores más ricos y admirados de habla hispana. 20 años de citas discretas, de esperar llamadas, de creer una y otra vez que esta vez sí, que la próxima temporada sí, que en cuanto terminara la siguiente película por fin habría un anillo. Cansada de esperar, cansada de ser la otra mientras el actor seguía su vida pública sin comprometerse jamás con ella en papel, Joyce Jett decidió lo que en ese tiempo pocas mujeres se atrevían a hacer. Lo demandó. Llevó el caso ante una corte de Estados Unidos y el juez, tras escuchar las pruebas de esa larga relación y de esas promesas incumplidas, falló a su favor. Determinó que Mario Moreno, el hombre que el mundo conocía como Cantinflas, había faltado efectivamente a una palabra de compromiso matrimonial. Imagínate el contraste. En las pantallas, el pelado entrañable que siempre hacía lo correcto, que defendía a los pobres, que le ganaba al malo con pura nobleza y salía siempre limpio del enredo. En los tribunales de otro país, lejos de las cámaras mexicanas que jamás cubrieron aquel juicio con la misma alegría con la que cubrían sus estrenos, un hombre condenado por 20 años de promesas rotas a una mujer que le entregó media vida esperando un anillo que nunca llegó a sus manos. Piensa en cuántas mujeres, a lo largo de esos años, creyeron ver en Cantinflas al hombre íntegro que interpretaba en la pantalla. Piensa en cuánta gente, viendo sus películas un domingo en familia, jamás imaginó que ese mismo hombre sostenía en paralelo una vida de compromisos incumplidos, de hijos ocultos, de mujeres que esperaban en silencio mientras él seguía siendo, para el resto del país, el soltero de oro o el viudo entrañable, según convenía a la nota de la semana. Y aquí conviene detenerse un momento en algo que la nostalgia también prefiere pasar por alto: la cercanía de Cantinflas con el poder político mexicano. No fue casualidad que se sentara a negociar de tú a tú con un presidente en funciones durante sus años de líder sindical, ni que décadas después
otro presidente en turno le entregara personalmente una medalla en su honor. En un país donde el espectáculo y la política siempre caminaron tomados de la mano, donde el aplauso de un actor querido podía valer tanto como el discurso de un funcionario, Cantinflas aprendió pronto que la cercanía con quienes gobernaban no solo protegía su carrera, también protegía, puertas adentro, todo lo que prefería que nadie más viera. Un ídolo con acceso directo al despacho presidencial no es solamente un cómico, es un hombre intocable. Y los hombres intocables, la historia lo demuestra una y otra vez, son también los que con más facilidad esconden lo que no quieren que se sepa. Valentina, su esposa, la mujer que había aceptado criar como propio al hijo de aquel amorío, murió en 1966, dejando a Cantinflas viudo y, según cuentan quienes lo trataron en esos años, más solo de lo que las cámaras jamás mostraron. Los siguientes años de su vida los pasó rodeado de éxito, de dinero, de homenajes, de presidentes que le entregaban medallas y periodistas que hacían fila para entrevistarlo. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del espectáculo mexicano, dueño de su propia productora, Cantinflas Films, y en una figura tan reverenciada que hasta se dio el lujo de rechazar producciones y elegir con calma sus últimos proyectos. En 1981 filmó El Barrendero, su última película. El mito ya estaba completo. Lo que nadie sabía era que el capítulo más cruel de su historia todavía no se había escrito, y que ese capítulo no lo protagonizaría él, sino el hijo al que un día decidió llamar suyo. Pasaron los años. Valentina murió, y con ella se fue también la única persona que quizás conocía completo el mapa de todos los secretos de Cantinflas. Él siguió viviendo entre rodajes, homenajes, medallas y la compañía de distintas mujeres, sin que ninguna volviera a ocupar el lugar oficial de esposa. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del espectáculo en español, dueño de su propia productora, capaz de rechazar guiones que no le convencían y de elegir con calma cada uno de sus proyectos. Las revistas de sociales de esos años lo describían siempre igual: generoso, alegre, entrañable, el soltero de oro que dedicaba su fortuna a obras de caridad y que jamás dejaba de sonreír ni siquiera frente a las cámaras más indiscretas. Esa fue, durante más de 20 años, la única versión de Cantinflas que circuló en los puestos de periódicos de todo el país. Nadie preguntaba lo que ocurría detrás de esas sonrisas, y él, con la misma habilidad con la que improvisaba un diálogo entero sin decir nada concreto, se aseguró de que nadie tuviera jamás motivos para preguntar. En 1981 filmó El Barrendero, su última película. El mito, para entonces, ya estaba completo y pulido hasta el último detalle. Lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo podía sospecharlo del todo, era que el capítulo más cruel de toda esta historia todavía no se había escrito, y que ese capítulo no lo protagonizaría Mario Moreno, sino el hijo al que un día decidió llamar suyo sin decirle jamás la verdad completa. A inicios de 1993, ya con más de 80 años encima, Cantinflas empezó a toser sin parar. Una tos que al principio parecía cualquier cosa menos grave, y que en cuestión de semanas se convirtió en algo que ya no pudo ignorar. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón, aunque dentro de la propia familia después circularía otra versión, la de que en realidad se trataba de un cáncer de esófago adherido a una vena principal. Su familia, fiel al hábito de proteger la imagen pública del ídolo hasta el último minuto, ocultó la gravedad de la enfermedad casi hasta el final, incluso ante la prensa que llevaba décadas viviendo de sus declaraciones. Lo llevaron a Estados Unidos para intentar un tratamiento de quimioterapia que no dio el resultado esperado. Cuando los médicos le dijeron a su hijo que el cuerpo del actor ya no resistía más sesiones, decidieron traerlo de vuelta a México para que muriera en su tierra, en su propia casa, rodeado de los suyos. El 20 de abril de 1993, en su residencia de Las Lomas, a las 9:25 de la noche, un infarto derivado de aquella enfermedad
apagó para siempre al hombre que había hecho reír a generaciones enteras. Junto a él, en esos últimos minutos, estaban su hijo, un hermano y algunos nietos. El país entero se detuvo. Miles de personas salieron a las calles bajo una lluvia persistente para acompañar su cortejo fúnebre durante 3 días completos, en uno de los homenajes más multitudinarios que se recuerdan en la historia del espectáculo mexicano. El presidente en turno lamentó públicamente su partida y, meses después, entregó una medalla de honor a su memoria. Se organizaron homenajes, concursos de imitación, ciclos de películas en todo el país. México lloró a Cantinflas como se llora a un padre. Nadie, en medio de ese duelo colectivo, se imaginaba que la fortuna que el ídolo dejaba atrás estaba a punto de convertirse en el campo de batalla de su propia sangre. Y fue apenas 2 meses después de ese funeral multitudinario, cuando empezó a desmoronarse todo lo que Cantinflas había construido en silencio durante décadas. Su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, el mismo niño nacido de aquel amorío secreto y presentado al mundo entero como una adopción de 2 esposos estériles, se convirtió en el heredero universal de una fortuna estimada entre 68 y 70 millones de dólares, además de los derechos cinematográficos de las cerca de 40 películas que su padre había filmado a lo largo de toda su carrera. Un patrimonio inmenso, construido con décadas de trabajo, aplausos y, como ya sabes, no pocos secretos bien guardados. Pero cuando el hijo fue a reclamar esa herencia, según denunció él mismo años después ante la prensa, se encontró con una cuenta prácticamente vacía. Nadie en el banco supo explicarle con claridad qué había pasado con el dinero que su padre supuestamente había dejado intacto. El hombre que en la pantalla siempre encontraba la manera de resolverlo todo con una frase ingeniosa, dejó a su propio hijo frente a un misterio financiero que nadie quiso o pudo resolver. Y como si fuera poco, apenas unas semanas después de la muerte de Cantinflas, cuando la ciudad todavía guardaba luto por su ídolo, un sobrino del actor llamado Eduardo Moreno La Parade se presentó ante los tribunales asegurando que los derechos de aquellas casi 40 películas le habían sido cedidos a él, en persona, apenas un mes antes de que su tío muriera. Un mes antes. Piensa en lo que eso significa. Mientras Cantinflas agonizaba, mientras su familia se turnaba para acompañarlo en sus últimos días. Según la versión del sobrino, el patriarca ya estaba firmando papeles que dejarían fuera al hijo que había criado como propio durante más de 3 décadas. 2 hombres de la misma sangre, unidos hasta entonces por el cariño hacia el mismo patriarca, unidos incluso en los últimos minutos de su vida cuando ambos estuvieron presentes en la habitación donde murió. Se enfrentaron durante los siguientes 21 años en una guerra judicial que terminó por enemistarlos para siempre, convirtiendo cada aniversario luctuoso del gran cómico en una nueva ronda de acusaciones cruzadas frente a los micrófonos de la prensa rosa. La batalla llegó hasta la Suprema Corte de México. Y en 1914, 21 años después de la muerte de Cantinflas, la Corte falló a favor del sobrino, reconociéndolo como el legítimo sucesor de los derechos cinematográficos de su tío. 21 años de audiencias, de abogados, de declaraciones contradictorias, de una familia entera desgastándose en los pasillos de los juzgados, mientras afuera el país seguía celebrando a Cantinflas como el símbolo intachable de la mexicanidad. Para entonces, el hijo del actor ya arrastraba una vida marcada por lo que su propia familia, en los tribunales y frente a la prensa, terminó reconociendo sin tapujos ni pudor. Su primera esposa, con quien tuvo 2 hijos, declaró públicamente, en una entrevista que dio la vuelta a las view a las revistas del corazón, que Mario Arturo era alcohólico y que además había desarrollado una adicción a la cocaína, razón por la que finalmente decidió separarse de él. El propio primo enemistado, Eduardo Moreno La Parade, llegó a afirmar públicamente que el hijo de Cantinflas volvió de una etapa de su vida en el extranjero con todas las adicciones posibles. El dinero de la herencia, según se dijo en esos años de pleitos interminables, se fue perdiendo entre malos manejos, gastos descontrolados y la incapacidad de sostener un imperio que su padre nunca le enseñó a administrar.
porque su padre estaba demasiado ocupado sosteniendo, ante el mundo entero, la imagen de un hombre perfecto que en realidad nunca existió fuera de la pantalla. Piensa en ese muchacho por un momento. Creció creyendo que era el hijo milagroso de una pareja que no podía concebir. Nunca supo, hasta que ya era adulto y el escándalo estalló en los juzgados, que su verdadera madre se había suicidado apenas un año después de entregarlo. Cargó, sin saberlo durante buena parte de su vida, con el peso de una mentira que no era suya, construida para proteger la reputación de un padre al que el país entero adoraba. Y cuando finalmente esa verdad salió a relucir, ya no tuvo un padre vivo a quien reclamarle nada. Solo una fortuna vacía, un primo convertido en enemigo, y una adicción que, según todos los que lo rodearon, nunca pudo controlar del todo. Mario Arturo Moreno. Ivanova murió en mayo de 2017, apenas 3 años después de perder definitivamente el pleito contra su primo, víctima de un infarto fulminante, sin haberle vuelto a dirigir la palabra en todo ese tiempo. Se fue de este mundo cargando el mismo silencio, la misma incomunicación con su propia sangre, que su padre había sembrado sin proponérselo décadas atrás. Lo que quedaba del patrimonio de Cantinflas pasó entonces a la tercera esposa del hijo, de quien éste se encontraba separado, aunque no divorciado, al momento de morir. Ella se convirtió, de la noche a la mañana y casi por accidente legal, en la heredera universal de lo poco que ya quedaba del legado del gran cómico. Los 3 hijos que el hijo del actor había tenido en matrimonios anteriores, nietos de sangre del propio Cantinflas, quedaron prácticamente al margen de cualquier herencia, viendo cómo el apellido que tanto orgullo despertaba en el resto del país no les alcanzó ni para heredar una fracción decente del imperio de su abuelo. La familia que el país entero admiraba en las fotografías de las revistas, la que aparecía sonriente en cada portada de fin de año, terminó, generación tras generación, despedazada por el dinero, por los secretos y por las mentiras que un solo hombre decidió sostener toda su vida para que nadie, jamás, viera la grieta detrás de la sonrisa. Y aquí es donde toca detenerse y preguntarte, con toda honestidad, ¿qué fue lo que en realidad heredaron los hijos y los nietos de Cantinflas? Porque no fue solamente dinero, aunque el dinero fuera, sin duda, la parte más visible de todo este desastre. Fue, sobre todo, un patrón. Fue el hábito de esconder lo incómodo detrás de una imagen impecable. El propio Cantinflas escondió durante décadas el origen real de su hijo. Sostuvo en secreto una relación de 20 años con una mujer a la que nunca tuvo intención de cumplirle. Peleó el poder de un sindicato con las mismas uñas de un hombre ambicioso, mientras el país lo veía como al defensor desinteresado de los pobres. Y llevó a la tumba, oculta bajo tratamientos discretos y comunicados a medias, una enfermedad que su propia familia se negó a admitir públicamente hasta que ya no había nada que hacer. Ese mismo silencio, esa misma costumbre de tapar lo que duele en lugar de enfrentarlo, fue exactamente lo que después consumió a su propio hijo, atrapado entre las adicciones, la vergüenza heredada de una mentira que no era suya y una guerra familiar por un dinero que jamás terminó de entender cómo administrar. Quizás ahí está el verdadero karma de esta historia. No en ninguna maldición sobrenatural que persiguiera a la familia Moreno de generación en generación, como tanto se especuló en las revistas de espectáculos durante los años más ruidosos de los pleitos judiciales. El karma, el más cruel y el más real de todos, fue mucho más sencillo y mucho más humano que cualquier hechizo. Un hombre construyó, ladrillo a ladrillo, entrevista a entrevista, la imagen de la honestidad, de la nobleza del pobre que triunfa sin traicionar a nadie en el camino. Y esa misma imagen, ese mismo mito cuidadosamente pulido durante décadas, terminó por asfixiar a quienes vivieron a su sombra, porque nunca les enseñó a cargar con la verdad. Les enseñó, en cambio, a esconderla, a barnizarla, a sonreír para las cámaras mientras por dentro todo se desmoronaba. Y lo que se esconde durante tanto tiempo, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz,
aunque sea después de que el que guardó el secreto ya no esté ahí para dar la cara y responder por él. Piensa, por un momento, en Marion Roberts, esa joven que la historia oficial ni siquiera se molestó en nombrar durante años. La mujer que entregó a su propio hijo y que un año después ya no estaba en este mundo para ver en qué se convertía. Piensa en Joyce Jett, esperando 2 décadas un compromiso que solo se hizo realidad frente a un juez, y no frente a un altar. Piensa en Valentina, sosteniendo durante toda su vida la versión de una adopción feliz, que en realidad escondía la infidelidad de su propio esposo. Piensa en Mario Arturo, creciendo bajo el peso de una mentira ajena, hasta terminar sus días sin fortuna, sin hermano de sangre a su lado y sin la paz de haber sabido, a tiempo, quién era en realidad. Y piensa, finalmente, en los nietos de Cantinflas, herederos de un apellido glorioso y de un patrimonio evaporado, condenados a leer en los periódicos, como cualquier desconocido, los detalles más íntimos de la historia de su propia familia. Hoy, cuando enciendes la televisión un domingo por la tarde y ves a Cantinflas hablando sin parar, haciendo reír a tu abuela igual que hizo reír a la tuya hace más de 50 años, es difícil no sonreír con él. Y está bien sonreír. El personaje sigue siendo, sin ninguna duda, uno de los más entrañables que ha dado el cine en español, y probablemente lo seguirá siendo para las generaciones que todavía no han nacido. Pero detrás de esa sonrisa, detrás de ese bigote delgado y ese sombrero ladeado que se volvieron parte del imaginario de todo un continente, hubo un hombre que amó con la misma intensidad con la que traicionó, que defendió a los actores humildes mientras peleaba el poder a puño cerrado en las asambleas de su propio sindicato, que soñó con ser padre, y para lograrlo, dejó que otra mujer cargara sola con un dolor que finalmente la llevó a la muerte, que prometió matrimonio durante 20 años, sin la más mínima intención de cumplirlo, hasta que un tribunal lo obligó a rendir cuentas, que construyó, con talento y también con ambición sin límites, una fortuna inmensa, y la dejó envuelta en tanto silencio y tanta opacidad, que su propia sangre terminó peleándosela en los juzgados durante más de 2 décadas, hasta destruirse mutuamente por lo que quedaba de un legado que nunca les explicó cómo cuidar. La próxima vez que veas una de sus películas, y seguramente la vas a ver, porque su legado sigue vivo en cada rincón de este país y de todos los que hablan su mismo idioma, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada ídolo, por más querido que sea, hay siempre un ser humano con sus propias sombras, sus propias mentiras y sus propias cuentas pendientes. Y que la fama, por más brillante que parezca desde afuera, casi siempre se paga con una moneda que jamás aparece en las fotografías de las revistas. El precio de ser Cantinflas para todo un país fue, para Mario Moreno, guardar durante toda su vida los secretos que un día, sin que él pudiera ya impedirlo desde donde estuviera, terminarían por consumir a los suyos hasta dejarlos sin nada. Esa es la verdad que nadie te había contado. Y ahora que la conoces, ya no hay manera de dejar de verla cada vez que escuches esa voz enredada, entrañable y también profundamente humana en todas sus contradicciones.